Hola a todos, ¿cómo están? En estos videos vamos a estar repasando algunos conceptos que estuvieron viendo en la unidad 4. En este primer planteo nos dicen: el conjunto de la información genética de un organismo se denomina. Y las opciones son ADN, gen, cromosoma y genoma. Veamos a qué refiere cada uno de estos conceptos. En primer lugar, las moléculas de ADN o ácido desoxirribonucleico son las moléculas en las cuales se almacena la información genética de un organismo. Recordemos que dos moléculas de ADN se apareaban formando una doble hebra. Ese apareamiento se da por el apareamiento de bases, que son las unidades que están formando ese ADN. Y el ADN, como podemos ver acá, un par de moléculas de ADN apareadas conforman lo que se denomina un cromosoma. O sea, un cromosoma son dos moléculas de ADN apareadas. En ese cromosoma pueden haber muchos genes que son regiones de ese, pedazos de ese cromosoma. Aquí, por ejemplo, tenemos un gen, luego tenemos una región que no codifica para nada, luego tenemos otro gen, luego tenemos otra región no codificante y así. O sea que dentro de un cromosoma pueden haber muchos genes. Recordemos que cada gen va a codificar para una cadena polipeptídica diferente, dando lugar a una proteína en particular. A su vez, un organismo tiene distintos números de cromosomas dependiendo de la especie. Y el conjunto de los distintos cromosomas, que de hecho aquí lo estamos mostrando como empaquetados, o sea, como muy enrollados, pero eso, el ADN también puede estar todo desenrollado, dependiendo del momento en el que esa célula se encuentre. Cada organismo, dependiendo de la especie, va a tener muchos cromosomas. Y el conjunto de todos los cromosomas, el conjunto de toda esa información genética, es lo que denominamos genoma. Por lo tanto, la respuesta a este planteo, el conjunto de la información genética del organismo, se denomina genoma. Es la totalidad de cromosomas, la totalidad de moléculas de ADN que tiene ese individuo y en la que está codificada toda su información genética. Esta siguiente pregunta refiere a los cromosomas en particular del ser humano. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? Y ahí nos dan diferentes opciones. Para responder esta pregunta tenemos el esquema de lo que es el cariotipo del ser humano, donde nos está mostrando la totalidad de los cromosomas que posee un individuo, un ser humano, tanto un individuo femenino como un individuo masculino. Recordemos que tenemos diferente número de cromosomas, es el cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, y a su vez, como los seres humanos son organismos diploides, tienen dos copias de cada uno de esos cromosomas. Tienen dos cromosomas 1, dos copias de los cromosomas 2, dos copias de los cromosomas 3, y está representado por cada una de estas barritas. También en este caso estamos representando los cromosomas de manera condensada. O sea que aquí, en este cromosoma 1, lo que vamos a tener es dos moléculas de ADN formando la doble hélice y a su vez muy empaquetados con proteínas, muy enrollados sobre sí y sobre proteínas. Y aquí tenemos la otra copia de ese cromosoma 1. Fíjense que tanto para un organismo femenino como un organismo masculino, en el caso del ser humano, tenemos, en todos los casos, tienen dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4. A su vez, el cromosoma 1 femenino, el cromosoma 1 tiene determinados genes en determinado orden que van a ser los mismos que van a tener en la otra copia, con algunas posibles variantes, como vamos a ver en algunas preguntas más adelante. Y esos genes van a ser los mismos que va a tener el cromosoma 1 masculino y eso va a ser lo mismo para cada ser humano. O sea, el cromosoma 1 tiene determinados genes en determinado orden y eso es igual para todos los organismos de esa especie. A su vez, vemos que hasta el número 22 va a ser lo mismo tanto en los individuos femeninos como en los individuos masculinos. Tenemos 22 pares de lo que llamamos autosomas, que son cromosomas que son iguales tanto si se trata de un individuo femenino o un individuo masculino.
La diferencia se da en el par de cromosomas sexuales, donde en el caso de la mujer tenemos 2 cromosomas X, o sea que aquí sí tenemos lo mismo como si fuera otro autosoma, tenemos 2 copias del cromosoma X, mientras que en el individuo masculino tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. O sea, la diferencia aquí está en lo que es los cromosomas sexuales. Recordemos que a cada una de esas copias, para cada uno de los cromosomas, lo denominamos cromosomas homólogos. Este y este son cromosomas homólogos. Y eso sucede tanto para el cromosoma 1, 2, 3, 4 hasta el 22. Todos ellos tienen cromosomas homólogos, salvo en el caso de los cromosomas sexuales. El caso del cromosoma X en la mujer sí se considera un par homólogo, mientras que en el caso del hombre, el cromosoma X y el cromosoma Y no son un par homólogo porque tienen genes diferentes, son cromosomas diferentes. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene un ser humano? La respuesta es 22 pares de autosomas, o sea, esos cromosomas que dijimos que no son sexuales, y un par de cromosomas sexuales.